Sale pues, vamos a iniciar con la parte de AutoCAD para poder hacer la otra axonometría después. Ahorita me preguntaban, nada más les aviso, después de esta clase 4 es el corte y les voy a pedir un avance para que no se les vaya juntando esto de AutoCAD, ¿ok? El avance hasta esta clase 4 y van a tener 2 semanas para entregar ese avance, ¿no? Independientemente de que lo de AutoCAD siga, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Si lo han hecho al día, bueno, no tienen nada de qué preocuparse. Y si no, pues nada más sentarse un ratito a trabajarlo, ¿vale? Entonces nos quedamos con que habíamos hecho el corte. En este ejemplo les pedía que ustedes hicieran el segundo. No va a ser el caso para este semestre, entonces no se preocupen por eso. Simplemente va a ser un corte y una fachada, ¿ok? Les voy a repetir nuevamente la parte de UCS para tratar de dibujar una fachada que no sea la principal. El proceso, como les dije, es pensar que estamos trabajando en un plano cartesiano y que AutoCAD acomoda la vista de nuestro plano en la zona positiva de los ejes X y Y, ¿ok? Siempre AutoCAD nos va a acomodar nuestra planta en la zona positiva de X y Y, pero nosotros podemos indicar direcciones negativas, como habíamos visto cuando dibujábamos líneas o rectángulos, ¿ok? Nosotros podemos manipular la vista de lo que está viendo lo que se ve en la pantalla de AutoCAD al manipular la posición de estos ejes. El comando para hacerlo es UCS, que es el sistema de coordenadas del usuario. Nos pide especificar un nuevo origen, que puede ser cualquier parte de nuestro dibujo. Y a partir de ahí le damos las direcciones deseadas de los ejes primero X, siempre primero es X, y después Y, ¿ok? Y dependiendo de cómo hayamos reacomodado nuestro origen y nuestra dirección de nuestros ejes, pues nosotros ya simplemente le pedimos a AutoCAD que alinee la vista con un comando que se llama vPoint, el punto de vista, que lo haga relativo al sistema de coordenadas del usuario, al UCS, y que lo ponga en la vista de planta, ¿ok? De esa manera, AutoCAD va a cambiar la vista. En este caso, si quisiera dibujar la fachada del lado izquierdo, pues tendría que hacer UCS, Enter, cambiar el origen, X hacia abajo, Y hacia la derecha. Y después decirle que sea el punto de vista relativo al UCS y que lo cambie. Y de esa manera gira la vista, ¿ok? Como les decía, esto es muy útil si de repente, como veo de repente que tienen un terreno ahí medio chueco, pueden elegir una de las líneas de los bordes de ese terreno y alinear a su vista para estar un poco derecho, si así lo quisieran. Si no, o si todo va a 45 grados, bueno, cambian la pantalla, alinean el UCS a 45 grados y empiezan a dibujar recto, ¿vale? Nada más, esto es importante saberlo. Cuando abren un archivo o están trabajando en un archivo y no se acuerdan si alteraron el sistema de coordenadas del usuario, un sistema de coordenadas modificado va a tener simplemente esta escuadra de ejes X y Y, y el sistema por defecto de AutoCAD va a tener este cuadradito en esta zona, ¿ok? Va a tener ese cuadradito para que ustedes puedan identificarlo fácilmente. Ok, voy a trazar la fachada. El proceso es el mismo. Lo voy a hacer todo en esta misma sesión porque el proceso en fachada es más rápido incluso y con la retícula aún más. Voy a trazar la retícula. Encima de eso voy a hacer un trazo general de la fachada. Y en este caso, si diseñan con un módulo o como esta casita que está hecho con un módulo de a cada 60 centímetros, pues pueden usarlo para hacer su retícula, ¿ok? En este caso es la de la fachada principal. Para efectos de las sombras que son un poco más complejas, voy a hacer esa misma fachada, ¿ok? Voy a regresar el UCS por defecto a World y cambiar el punto de vista. Quería hacer esta fachada
pero el trazo de las sombras de esta fachada realmente va a ser sería sumamente sencillo y creo que para efectos de que entiendan mejor el trazo es la otra, la que más nos conviene. Ok, punto de vista, set to plan view, ok. La retícula es exactamente igual, voy a mover el corte a la parte de arriba para tener esto aquí abajito. Voy a hacer una línea. La retícula, como la había hecho, si recuerdan, eran a cada 60 centímetros. Estas alturas a cada 60 centímetros y las líneas de la fachada que voy a ver. Voy a hacer 4 alturas que son offset de punto 60. Primero el offset de punto 15, que es el de la terraza, offset de punto 15. Después offset de punto 6, 1, 2, 3, 4 veces para que sea la altura de 240. Y me regreso un offset de punto 30, que es la altura de la cadena. La ventana no puede ir hasta arriba, como lo analizamos en el corte. Aquí hay una cadena que ya sabemos que mide 30 centímetros. Entonces de una vez la indico. Y después un offset de punto 6 y otro por si necesito hacer un pretil un poquito más alto. Estos ya serían puros pretiles. Después de ahí, las líneas de proyección de cada uno de los elementos, copio la primera y tendría que copiar, hago la primera y la copio a cada una de estas zonas, ¿ok? En este caso en particular, creo que no lo indicamos en la planta del primer semestre, pero esta terracita está a cubierto, ¿ok? Esa terracita, en teoría, o bueno, en lo que pensamos en este proyecto, tiene una cubierta para entrar en un techo y que esté en la sombra, y entonces que esté más protegida, ¿vale? Entonces voy a hacer una copia aquí mismo donde llega la cubierta. La cubierta es exactamente del mismo tamaño. ¿Ok? Y como habíamos visto, las fachadas van a ser por la distancia o lo que esté más cercano a nuestro punto de vista. En este caso, la fachada es la que está aquí abajo. Entonces lo que se va a ver más fuerte, o se debería de ver más fuerte en nuestra fachada, es nuestro volado. Es lo que primero se va a ver. Después este muro sería la segunda calidad. El tercer muro, la tercera calidad, perdón, debería ser este paño de este muro. Y la cuarta, este pequeño muro, ¿ok? La planta ven que es muy parecida, tiene algunas modificaciones en donde van las puertas, pero es prácticamente la misma planta. Y aquí les pongo el 5 porque aquí iría la parte del tinaco. No sé si la vamos a colocar ahorita o no, ahorita nada más vamos a hacer la fachada. Pero mínimamente vamos a tener estas 4, 1, 2, 3, 4 diferentes calidades, ¿ok? Que si más o menos lo estamos haciendo con las mismas, con nuestras capas, nuestros layers que estamos manejando, vamos a usar como más fuerte nuestro layer de columnas o de losa, después nuestro layer de muros, el layer de TR que es con el que hicimos las bardas, y luego el de muros bajos, el MUV, es ese orden de calidades que vamos a estar ocupando. ¿Ok? En este caso, como tengo la retícula, puedo hacer una vista rápida, un trazo rápido de las fachadas, ¿ok? Si se dan cuenta, a base de rectángulos, por ejemplo, voy a hacer un rectángulo que sea este volado, el rectángulo en este caso no se ve la puerta, pero sí se ve la ventana. Este elemento grande que sí tiene aquí una ventana y el muro de atrás de la recámara, ¿okay? Todo eso lo puedo hacer con polilíneas, lo puedo hacer con rectángulos,
Le voy a hacer primero el volado, que va de aquí hasta arriba. Le voy a hacer un rectángulo de aquí hasta esta zona, ¿ok? Le voy a poner un hatch para que lo vayan identificando, aunque después lo pueda borrar, ¿ok? Ese es el volado. Después de ahí sería el muro de la sala, este muro. Lo voy a hacer con el layer de muros, que es el que tengo en segunda calidad. Es una línea aquí. Lo puedo hacer con una polilínea. Va de aquí hasta abajo, hasta esta zona. Lo voy a hacer más alto porque quiero que sea un volumen un poco más alto. Y hasta aquí, ¿ok? Y después la ventana, con un rectángulo, viene más o menos aquí. Podría hacer un ventanal si así lo quisiera o no. Un ventanal, por ejemplo. Y después la ventana del comedor va a ser el tercer paño, que ese es con el layer de TR o muros de bardas, muros divisorios. Va a ser una línea aquí. Y después un rectángulo para la ventana. Si quieren una ventana con antepecho o hasta el piso, ya es al gusto. Y finalmente, con muro bajo o move, otro rectángulo que me indique el otro volumen, ¿ok? Entonces les voy a poner unos hatch muy rápidos para que veamos los volúmenes. Hatch. Hatch con pick points en toda esta zona. Ok, entonces tenemos esos volúmenes: el volumen del volado, el volumen del muro del gran muro de la sala, luego el muro que está más remetido del comedor y atrás se asoma el muro de la recámara. Ok, con la retícula es rapidísimo hacerlo, y si ya definimos alturas con el corte, ya sabemos a dónde llegan las losas, ya sabemos a dónde llegan las cadenas, pues finalmente sale muy muy rápido una fachada sencilla, en este caso hasta una más grande. De hecho, entre más grandes son los objetos, las obras arquitectónicas, pues los vanos son más grandes, no hay tanta cosa tan chiquita, entonces se vuelve muy sencillo de dibujar, ¿ok? Lo voy a borrar y le voy a dar un poquito más de forma. Como les digo, aquí se veía la ventana, la puerta de acceso, y no teníamos ventana en la sala. A diferencia de esto, entonces simplemente es hacer los ajustes necesarios. Ok, voy a borrar la retícula porque ya tengo mi trazo general. Y simplemente me faltaría aquí la línea de la terraza. Esa sí va a ser de aquí hasta aquí. ¿Ok? Ahí lo voy a hacer con una pequeña polilínea que vaya de aquí, aquí, arriba, que suba los 15 centímetros y luego vuelva a bajar. ¿Ok? Para que en la fachada se vea ese cambio en la terraza. ¿Ok? Y puedo borrar lo que ya no voy a necesitar. Este pedacito que está sobrando aquí, pues lo borro. Ok, no pasa nada. Y si recuerdan, esta línea gruesa se hacía con el comando de pedit, que es primero le hice un offset, le hago un offset de 0.15 por ejemplo, y luego un pedit con un width de 0.15. ¿Ok? Y de esta manera se hace esa línea gruesa. Ahora voy a hacer rápidamente, ya tengo pues prácticamente los volúmenes. Lo único que si quisiera hacer es hacer la cancelería de las ventanas para que no se vea el puro cuadro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Totalmente sencilla, son a la mitad. Una línea aquí al centro, otra línea aquí al centro, un rectángulo, bueno, dos rectángulos. Puedo hacer uno y ahorita ven por qué. Un rectángulo.
offset de 0.05, que es el ancho de una cancelería, y después el comando de mirror, que ya vimos cómo se usa. Mirror, selecciono, enter, selecciono el eje sobre el cual se va a hacer un espejo, le digo que no quiero borrar el origen y me copia, ¿ok? Todos son comandos que ya hemos visto a partir de generar una retícula, hacer rectángulos, polilíneas, líneas, offsets, trims, mirrors, son ese tipo de comandos, no hay más. Para empezar a dibujar es muy suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es un trazo de sombras bastante simple, bastante sencillo, que incluso lo van a hacer aquí en AutoCAD, y después también vamos a hacer un ejercicio a mano, que es prácticamente el mismo trazo. Para esto voy a usar el layer puede ser el 0 y cambiándole el color a rojo o un color que sea identificable, y voy a crear una capa de sombras, ¿ok? Una capa de sombras con línea continua, y ojo, la capa de sombras es de las pocas capas que sí le cambia el color diferente a estos de aquí arriba. Ahí sí les recomiendo que usen uno de estos grises de aquí abajo, ¿ok? Pueden usar un gris intermedio, no uno muy negro como esta zona de aquí, el 253 o el 254, para que no se vea tan empastado. Voy a usar yo el 253, lo voy a dejar ahí, y con mi layer 0, cambiándole el color temporalmente. Esto no me acuerdo si lo vimos, pero cuando tenemos nuestra capa de nuestro layer actual, podemos temporalmente cambiarle el color sobre el que está dibujando. Por defecto va a aparecer la opción by layer, que quiere decir que va a usar el color que nosotros hayamos definido en el cuadro de capas o layers, pero no es limitativo, no quiere decir que en cualquier momento podemos seguir trabajando dentro de una misma capa y cambiar el color. ¿Por qué quisiéramos hacer eso? Pues, como les dije, las capas son para mantener ordenado el dibujo, pero los colores son para dar calidad de línea, ¿ok? Cuando veamos la parte de impresión, vamos a ver que esa parte del color nos da lo que son las calidades. Entonces, voy a cambiar nada más para ver esa línea roja. Y para hacer la sombra, muy importante, eso sí es bien importante, como es el caso aquí, tener alineada la planta y la fachada o alzado. ¿Okay? Es bien importante que estén alineadas, ya sea que lo hagan en AutoCAD o de manera manual, tienen que estar alineadas. Ahora, de los elementos que van a proyectar sombra, en este caso vamos a pensar que el sol viene de la derecha, que es totalmente oriente, de la derecha viene el sol, entonces la sombra va a ser de derecha a izquierda. ¿Okay? El sol haría este viaje, entonces este elemento del volado va a proyectar una sombra, y este elemento del muro de la sala, que está más adelante que el muro de las recámaras, también va a proyectar una sombra. ¿Okay? Entonces vamos a lanzar líneas. El ángulo comúnmente es a 45 grados, ya si cuando se hace un estudio de asoleamiento y se sabe exactamente en qué inclinación está el sol, pues la ponemos, ¿ok? Pero si no sabemos, simplemente hacemos las líneas a 45 grados, ¿ok? Hacemos líneas a 45 grados. Acuérdense que en las primeras sesiones les había dicho que podíamos crear o programar líneas o definirlas para que cuando dibujemos sean a 45 grados totalmente. Si no lo recuerdan, presionamos Shift, clic derecho y nos vamos a la parte de OSNAP Settings. ¿Okay? Aquí nos vamos a ir a la parte que dice Polar Tracking, esta opción que dice Polar Tracking, y aquí por defecto dice ángulo hasta 90 grados y podemos agregar aquí los ángulos deseados. Le decimos un nuevo ángulo y agregamos todos los ángulos que nosotros queramos. Yo por defecto tengo el de 45, 135, 225 y 315 grados, ¿ok? Para que nos dé
en todas direcciones líneas a 45 grados. Entonces hacemos eso. Desde esta primera esquina hago una línea inclinada y me va indicando ahí. Puedo hacer una y copiarla o hacer cada una. Yo prefiero hacer una y luego copiarla. Copio aquí y copio aquí. ¿Ok? Estos son los elementos que están creando sombra. En los otros objetos. Este elemento le va a generar sombra a esto. Este elemento va a generar sombra aquí. Y este gran elemento va a generar sombra en este muro. Ok, ahora, ¿hasta dónde debe llegar esa sombra? Ok. Para eso nos vamos a mover a la planta. Por eso es bien importante que estén alineadas. Nos vamos a mover a la planta y vamos a dibujar otra vez líneas a 45 grados de las mismas esquinas, pero en planta, de los elementos hasta que choque con un elemento, en este caso que va a proyectar sombra, ¿ok? A 45 grados hasta que choque con el elemento que va a proyectar sombra y de ahí hacia abajo, ¿ok? Lo mismo de este lado, 45 grados hasta que tope o choque con ese muro y de ahí hacia abajo totalmente alineado. Y en este caso que va a 45 grados y nunca toca este muro, ahí pasa que pues este muro queda totalmente en la sombra, ¿ok? Ahí sí queda totalmente en la sombra como se ve en el alzado. Entonces me paso a la planta y hago una línea a 45 grados hasta que tope con ese muro, ¿okay? Y de ahí hacia abajo. Después igual de esta esquina a 45 grados hasta que tope y hacia abajo. Y pues en este caso lanzo una línea a 45, pero pues ya sé que nunca lo va a tocar. Entonces pues ya solamente sé que eso se queda totalmente a la sombra. Esto es así en AutoCAD y es así cuando se hace a mano, ¿ok? Esto ya nos queda de esta manera. Ahí hicimos líneas a 45 de los elementos que proyectan sombra y después en planta 45 grados hasta topar con el muro y de ahí bajamos. Mismo aquí, 45, topamos con muro y bajamos. Y en este caso, pues va a quedar total, nunca topa, por lo que queda totalmente a oscuras o en la sombra. Bueno, en la sombra, no a oscuras, no necesariamente. ¿Ok? A partir de ahí, ahora sí, con mi capa de sombra y haciendo polilíneas, voy dibujando la sombra que me generó a partir de esas líneas auxiliares. ¿Ok? Ya sale solita la sombra. Aquí es donde veíamos, donde choca, donde hace el cambio. Ahí, hasta ahí llega la sombra. Y aquí tapa casi toda la terraza. Y bueno, pues aquí en este caso tapa todo ese elemento. En la de la fachadita que hice ahorita no tapa todo. Voy a cambiarme a mi layer de sombras. Ojo, bien importante. Me cambié a mi layer de sombras, pero el color sigue siendo rojo. Antes de empezar a dibujar cualquier cosa, tengo que cambiarlo y decirle que me regrese a dibujar por layer, o sea, el color que sea por capa. Nada más para no cometer errores, ¿ok? Entonces, en este caso, pues la sombra va a ser muy similar. Va a venir aquí, va a venir aquí. Aquí en este cruce va a dar vuelta. Aquí va a bajar y va a subir. ¿Ok? Esa es la polilínea que vamos a generar. Y la otra no empieza desde aquí porque no hay un muro que genere sombra. Va a empezar de esta esquina, aquí, va a bajar y va a tapar todo este elemento. ¿Ok? Casi todo menos una ligera esquinita. Voy a hacer una polilínea de aquí hacia abajo hasta que choque con el cruce. De ahí se va horizontal hasta que llegue al otro elemento, de ahí bajo, de ahí hasta donde cruzó con la línea, la proyección, hasta arriba. Y ya saben que para cerrar una polilínea presiono la letra C, Enter, y ya tengo una polilínea totalmente cerrada.
Y esta zona igual, empiezo en esta esquina, polilínea, enter, de esta esquina, baja a 45 y tapa todo este elemento y le digo que C para que cierre la polilínea y ya tengo esas dos sombras creadas, ¿ok? Simplemente creo un hatch sólido, seleccionando la polilínea deseada, enter, otro hatch sólido con la otra polilínea, enter, ¿ok? Y ya tengo las sombras creadas. Ahora, si las dejamos así, bien importante, o sea, la sombra ya está bien dibujada, pero si las dejan así en la impresión, tal cual como se ve aquí, van a tapar todo lo que está atrás. Se va a empastar y va a ser una mancha, ¿ok? Entonces, así como cuando usan PowerPoint y pueden pasar cosas adelante o cosas atrás, aquí también se puede hacer, ¿ok? El comando para hacerlo es draw order o el comando corto de R. Los introducen, seleccionan el objeto y entonces le van a decir que quieren que se vaya para atrás, ¿vale? Y entonces se va a ir atrás de todo y van a poder ver sus trazos y la sombra encima de esos trazos. Entonces, de R, enter, selecciono esas sombras, enter, y le decimos que se va para atrás. ¿Ok? Y en ese momento ya están ahí los trazos y ahora sí cuando lo impriman se va a ver correctamente esa sombra. ¿Ok? Se va a ver como se debe de ver, se va a ver muy bonita al ser un sólido. También lo pueden hacer desde aquí, desde el Ribbon, desde la parte de Home, aquí en la primer pestañita de donde están todos los comandos de mover, rotar. Despliegan esta parte que está un poquito escondida y aquí a la derecha, ahí está, traer al frente, mandar para atrás, traer arriba de los objetos. Lo que queremos es mandar para atrás. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es exactamente lo mismo para lograr que los objetos se vayan atrás o incluso si quisiéramos que algo se fuera hacia adelante. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces ya tenemos correctamente en la pantalla la impresión. ¿Sí? Puedo borrar mis líneas auxiliares, puedo borrar esto. Así mismo como lo hice con los ejes. En este caso, por ejemplo, como ya dibujé el mismo corte alineado a la misma fachada, pues yo podría copiar estos mismos ejes y estos mismos niveles. ¿Ok? Moviéndolo si es necesario, lo puedo mover porque ahí queda encimado. Lo voy a mover un poco para arriba y bueno, si queda un poco corto ya saben que existe el comando de extender a la línea deseada y bueno, aquí yo tendría que crear un nuevo nivel, extender esta línea a este nivel y ponerle su cota, ¿ok? Igual puedo usar dim continue y como no creé ninguna cota, pues yo le selecciono a partir de qué cota quiero hacer esa cota continua, pues selecciono esta cota de aquí, ¿ok? Para que a partir de esa pueda crear una nueva. Y las cotas, eso tampoco lo habíamos visto, podemos moverlas manualmente sin tener que volverlas a poner. En este caso, esta total, si se dan cuenta aquí aparecen lo que le decían los nodos. Aquí están los dos nodos a los que está atada esa cota. Yo puedo tocar este nodo y simplemente agarrarlo para acá o arrastrarlo hacia arriba. Y la cota se va a ajustar de manera automática, ¿ok? Puedo borrarla y volverla a hacer o simplemente moverla y vean que ya dice 360, ¿ok? Y lo que sí no se cambia manualmente es esto, que es el nivel de coronamiento del pretil, que tendría que ponerle también su valor de 360, ¿ok? Ya queda listo. Entonces vean que una vez teniendo la retícula, el trazo del primero de los cortes
pues realmente hacer las fachadas, ya teniendo bien definidas las cosas, es rapidísimo, ¿ok? Y el trazo de las sombras, ese sí es bien importante. Si no sabemos el ángulo exacto de nuestro sol, siempre a 45 grados, siempre, ¿ok? Entonces, a esto no le hagan caso de que deben realizar 2 cortes o 2 fachadas, solamente es una. Pero hasta aquí va a ser el avance de AutoCAD, ¿ok?